Este es tu recap de hoy en Blue. Atención, se agrava la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. El gobierno del presidente Daniel Noboa anunció que elevará al 100% los aranceles impuestos a los productos colombianos. La razón, según el Palacio de Carondelet, es que el gobierno Petro y las autoridades no han implementado medidas concretas y efectivas para enfrentar los grupos criminales y el narcotráfico en la frontera entre ambos países. Es simplemente una monstruosidad, así calificó el presidente Gustavo Petro la decisión de Ecuador de aumentar al 100% los aranceles a Colombia a partir del 1 de mayo. El mandatario además dijo que la decisión del gobierno de Daniel Noboa significa el fin del Pacto Andino para Colombia y que el país no hace nada allí. Finalmente le pidió a la canciller Rosa Villavicencio adelantar las gestiones para que Colombia se convierta en socio pleno de Mercosur y así dirigir el comercio con más fuerza hacia el Caribe y Centroamérica. Hasta el momento y desde el 2004, Colombia es Estado asociado de Mercosur, lo que significa que mantiene acuerdos comerciales sin ser miembro con pleno derecho. En más noticias, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 6-2, tumbó la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, explicó los motivos de la decisión y dijo que no hubo un hecho sobreviniente para poder emitir esta emergencia. El decreto no cumplió con los requisitos exigidos por la Constitución Política de 1991, la Ley Estatutaria de Justicia y la jurisprudencia constitucional con el fin de declarar un estado de excepción. La Corte encontró que 7 de los 8 hechos invocados no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e imprevisible que exige la Constitución para habilitar el ejercicio de facultades excepcionales. Y ante esta decisión, el presidente Gustavo Petro señaló a la Corte Constitucional de quitarle los recursos a las víctimas. Recordemos que el decreto de la emergencia económica fue expedido por el gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria el año pasado. Gracias, porque ya tumbaron el decreto de emergencia. Le dije a Germán, para que el costo de la deuda baje, y yo quiero que entiendan ustedes eso, es la deuda de la nación. ¿Con qué dinero se paga la deuda de la nación? Con el dinero ustedes, de los que pagan impuestos. Cada vez que alguien se toma una cerveza allá, está pagando un impuesto que va al presupuesto de la nación. Y entonces, si la deuda nacional se encarece porque hay que pagar más intereses, ¿a quién se le paga? A los dueños de la... 8 de la noche, 5 minutos. Hablando de economía, la inflación en Colombia se aceleró en marzo y llegó a un acumulado de 5,56% anual frente al 5,29% que se había registrado en febrero. La inflación anual es la más alta y es más alta que la que había registrado el país en marzo de 2025. Con estas cifras, el costo de vida en Colombia ya supera la meta oficial del Banco de la República, que era de 3% para todo el año. Y un escándalo sacude a los voceros de las estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana por un concierto del cantante de música vallenata Nelson Velázquez. Esto fue dentro de la cárcel de Itagüí. Por este hecho, fue retirado el director encargado del centro penitenciario y se le abrió una investigación disciplinaria a 7 funcionarios del IMPEC que estaban de servicio cuando se presentaron los hechos, que además involucraron el ingreso de tarimas, comida y posiblemente consumo de alcohol. Además, el gobierno Petro suspendió los diálogos en la mesa de paz urbana. Mientras tanto, la Procuraduría confirmó que abrió una indagación preliminar por este caso. Ya se abrieron unas preliminares, un hecho muy delicado, está en cabeza de la provincial, porque eso fue allá en un municipio, en un distrito, y en la medida en que avancen la realización de las pruebas, la formalización de los procedimientos, tendremos más información para brindarles. El gobierno ordenó a los fondos privados de pensiones reducir sus inversiones en el exterior a un máximo del 30% en los próximos 5 años. Esto
podría implicar traer al país al menos 100 billones de pesos en inversiones a precio de hoy. En entrevista con Mañanas Blue, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, calificó el hecho como desfavorable y habló sobre la diversificación de los portafolios y cómo esto mejora, entre otras cosas, la rentabilidad y da garantía de poder gestionar el riesgo de manera más eficiente. Que la diversificación hace parte de la correcta formación de los portafolios, Camila. Cuando uno necesita administrar un portafolio, pues es mejor tener la posibilidad de poner los huevos en diferentes canastas para buscar mejor rentabilidad y administrar de forma más correcta el riesgo. Esta decisión del gobierno vía decreto limita la diversificación y con eso directamente reduce la posibilidad de generar rentabilidad y aumenta el riesgo de las inversiones de los ahorros de los colombianos. Estos no son los recursos de los fondos de pensiones ni de los dueños de los fondos de pensiones. Esta es la plata de los colombianos. La Contraloría adelantó una inspección con funciones de policía judicial en las sedes de Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud para establecer la situación financiera del sistema. La información que se obtenga en este proceso será utilizada como insumo técnico para determinar posibles actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario. Y como estaba cantado, el presidente Gustavo Petro nombró a Wilmar Mejía como nuevo director de la UIAF. Mejía había renunciado a la Dirección Nacional de Inteligencia en medio del escándalo por su aparición en los famosos archivos de alias Calarcá, jefe de las disidencias de las FARC. Y la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por haber ofrecido presuntamente beneficios judiciales al zar del contrabando, a alias Papá Pitufo. Esto habría sido o se habría dado en reuniones con el abogado del presunto delincuente, cuyas grabaciones fueron reveladas por Noticias Caracol. El Ministerio Público también abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia, esto por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Y la Comisión de Disciplina Judicial inició actuaciones para determinar si hay lugar a una investigación contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que al parecer se demoraron en radicar el escrito de acusación, lo cual habría causado la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, acusado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Por decisión mayoritaria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le quitó a la magistrada Cristina Lombana todos los procesos que su despacho llevaba en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti. Se levantó el bloqueo de taxistas del aeropuerto El Dorado en Bogotá tras casi 2 días de protestas contra la empresa Taxi Imperial SAS. Sin embargo, renunció Julio Jiménez a la gerencia de la compañía. Según John Caro, el director operativo de Taxi Imperial, lo que dice es que entre los acuerdos a los que llegaron los conductores con las empresas encargadas del servicio de transporte en la terminal aérea de Bogotá es que haya una cantidad mínima de camionetas blancas. También porque él tiene otros negocios y no va a seguir con esos. ¿Qué va a pasar con las camionetas blancas que ellos denuncian que le está quedando con el trabajo? Las camionetas blancas están dentro de un contrato. Lo que vamos a hacer es negociar para que no haya la cantidad, o sea, haya una cantidad mínima, porque es parte del contrato de Opaín, que eso lo conoce perfectamente la ciudadanía. 8:11 fue habilitada la vía Bogotá-La Calera después de casi 10 horas de manifestaciones, esto en protesta al avalúo catastral. Y en el mundo, la FIFA respondió hoy que los mapas de los estadios que los hinchas podían ver a la hora de comprar las entradas del Mundial del 2026 eran orientativos y no exactos. La respuesta llega luego de las denuncias de personas que informaron que los asientos asignados no correspondían a la categoría que habían comprado. El proceso de venta para asistir al Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, ha estado en el foco de la atención. No solamente por esto, sino por los elevados precios de las boletas. Recap Blue.